Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes que nos ven a través de Suyapa TV Educativa Telebásica. Mi nombre es María Fernanda Díaz y hoy abordaremos su clase de Español para el séptimo grado, dentro del bloque 2, Lengua Escrita, Lectura, de la secuencia 2, Registro de la Información. El tema central es Con fichas es mejor. El objetivo de este programa es definir el concepto de fichas y sus utilidades, y el contenido que desarrollaremos son fichas y tipos de fichas. ¿Qué es una ficha? Es una papelera o pedazo de cartón blanco y de superficie opaca con una determinada medida que sirve para catalogar o investigar. Es blanca para que destaque en ella lo escrito con tinta oscura y opaca, para no fatigar la vista del lector. No debe ser rayada ni cuadriculada, tampoco debe escribirse por detrás. Si el espacio de una ficha resultara insuficiente para escribir todo lo que se desea, se debe continuar en otra, luego de asignarle un número romano en la esquina superior derecha. En cuanto al tamaño, no hay ninguna regla que ofrecer, ya que cada investigador usará las fichas del tamaño que requiere su trabajo. No obstante, basándose en criterios eminentemente prácticos, se recomienda la medida internacional que presenta una ficha, de 8 por 12 centímetros. En las fichas se pueden considerar lecturas, observaciones, resúmenes, experiencias, etc., acerca de determinado asunto o tema. Las fichas pueden también guardar el resultado de una serie de vivencias personales. Es necesario que el estudiante realice sus trabajos de investigación en fichas, con el fin de guardar de una manera sencilla los datos y comprenderlos mejor. Existen diferentes tamaños de fichas para escoger el tamaño de acuerdo con nuestras necesidades. Estas fichas se elaboran en cartulina y los tamaños pueden ser 7.5 por 12.5 centímetros, 10 por 15 centímetros, 12 por 20 centímetros y 15 por 23 centímetros. Las fichas se deben clasificar en un fichero por orden alfabético, materia, título y autor. Ahora les presentaremos las clases de fichas. Está la ficha de cita textual. En este tipo de fichas se realiza la transcripción de un párrafo que contenga una idea importante para el trabajo de investigación que se está realizando. La lectura de las fuentes para obtener información se realiza en función del plan de trabajo, es decir, que no se leen corridos los libros, artículos o documentos, sino los capítulos o las partes que servirán a la investigación. También tenemos la ficha de resumen textual. Al igual que la ficha textual, la ficha resumen contiene los datos que permitirán identificar el documento consultado, pero en lugar de la cita textual se transcribe el resumen del pasaje o segmento, evitando en lo posible la interpretación. Tenemos también la ficha de resumen parafraseado. Sirve para explicar conceptos, expresiones, hipótesis, categorías científicas, etc., de difícil comprensión con los términos más adecuados, todo esto con el objeto de que el lector entienda de lo que se trata. Esta ficha no lleva comillas. Está también la ficha de comentario personal o de interpretación. Encierra la opinión personal acerca de una obra o asunto definido, como la manera de enfocar un tema, la extensión que se le ha dado, los elementos estilísticos u otro aspecto que revista interés. Tenemos la ficha bibliográfica. En ella se resume el contenido de un libro y los datos más importantes que son convenientes tener en la mano. Los datos que debe tener son nombre completo del autor, comenzando por el apellido, el título del libro que deberá ir subrayado, editorial, edición, lugar y año en que fue editado y número de páginas. Tenemos la ficha hemerográfica. Las fichas hemerográficas se usan cuando deseamos guardar información o datos de alguna revista o periódico. Las medidas que tienen esta ficha son iguales a la ficha bibliográfica. Los datos que deben obtener una ficha hemerográfica los podemos obtener del encabezado de una revista o periódico. Aquí vemos ejemplos de la manera en cómo almacenar fichas o de todo lo que les he estado mencionando, cómo se debe realizar. También allá arriba tiene que ser fondo blanco con letras negras para que se pueda facilitar la lectura y se le puede arreglar un poquito los bordes, decorarlos y de esta es la manera en cómo los podemos arreglar. También las personas que trabajan más que todo con fichas. La ficha ha venido a constituir la base de la investigación moderna. Los antiguos investigadores la desconocían y por eso su trabajo resultaba deficiente.
Es necesario que el estudiante realice sus trabajos de investigación en fichas, con el fin de guardar de una manera sencilla los datos y para que así los comprenda mejor. En conclusión, la recopilación de información importante en forma de fichas es un trabajo que requiere mucho rigor, tanto en la recogida de informaciones como en su organización y en la redacción propiamente dicha de las fichas. Esto exige ante todo saber observar, guardar en la memoria las informaciones recogidas, relacionarlas las unas con las otras para poner de relieve los puntos clave de la acción y verificarlas con las personas implicadas. El objetivo que hemos alcanzado a través del desarrollo de ese tema es que se logró definir el concepto de fichas y sus utilidades. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy, espero hayan aprendido, nos estaremos viendo en su próxima clase de español. Mi nombre es María Fernanda Díaz y les recuerdo que estamos a través de Suyapa TV Educativa Telebásica. ¿Cómo elaborar eficientemente las fichas bibliográficas y hemerográficas para tu tema de investigación? Actualmente tenemos muchas formas de registrar información, eso es más que obvio. Lo importante es saber cuáles son algunas técnicas de las más usadas por los investigadores para poder registrar la investigación documental. Entremos en detalle. La ficha bibliográfica es un importante auxiliar en la recolección de datos que consiste en registrar elementos sustanciales que distinguen a una fuente informativa de otra. Normalmente, como lo pueden notar, tiene un tamaño de 7.5 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho. Lo importante de esta ficha es que permitirá al investigador localizar fácilmente la fuente que se desea consultar para confirmar o ampliar algún dato. También permitirá fundamentar con rigor y honestidad las tesis sustentadas a lo largo de la investigación. Permitirá controlar el avance en el dominio de un tema o asunto estudiado. También permitirá facilitar la tarea de la incorporación de las citas y notas, y al mismo tiempo facilitar la tarea de la elaboración de la bibliografía. Y por último, realizar ordenadamente y sin fatiga el trabajo de investigación documental. Son dos principales tipos de fichas bibliográficas las que tenemos. Una de ellas es de libros por autor y otra de ellas es de libros por título. Las fichas de libro por autor deben de tener el siguiente contenido. Como lo pueden ver, en el margen superior izquierdo va el nombre del autor, principiando por sus apellidos. 4 espacios abajo y sangrando 5 espacios hacia la derecha, vienen los datos del libro en la siguiente forma. Por lo general se pone el título completo del libro, la edición, la colección y volúmenes. Abajo vienen los datos de la publicación, por ejemplo, lugar, editorial o año, número de páginas del libro. Y por supuesto, en el margen inferior izquierdo se coloca la referencia bibliográfica del libro, por ejemplo, la biblioteca donde se encuentra y las asignaturas o biblioteca particular de quien tenga ese libro. Cuando se trata de varios autores, como es el caso de la siguiente ficha bibliográfica, se identifica únicamente el primero de los autores que aparecen en el libro, agregando la frase et al, que puede sustituirse por la frase y otros. Por otro lado, tenemos las fichas bibliográficas por título. Cabe destacar que normalmente un libro se identifica por autor. Sin embargo, existen algunos que por ser anónimos o por ser escritos por un equipo grande de autores, como los diccionarios o las enciclopedias, no pueden ser identificados por los mismos autores. En este caso, la ficha bibliográfica identifica el título del libro como dato principal. Ahora tenemos entonces la ficha hemerográfica. Como lo pueden notar, no existe gran diferencia entre esta ficha y la bibliográfica. Su principal diferencia es que se usa para registrar la información brindada en las revistas, periódicos, publicaciones sociales, anuarios, diarios, etc. Las técnicas más usadas en las de la revista y las de los periódicos son las siguientes. Fíjense que en el margen superior izquierdo va el nombre del autor del artículo, principiando por sus apellidos. 4 espacios abajo y sangrando 5 espacios hacia la derecha, se ponen los datos del artículo de la revista de la siguiente forma.
el título del artículo entre comillas, seguido del nombre de la revista, el volumen o número de la misma o ambos, la fecha, y el número de páginas que ocupa el artículo dentro de la misma revista o periódico. En el margen inferior izquierdo se coloca la referencia bibliográfica de la revista, como por ejemplo la biblioteca o la hemeroteca donde se encuentra y la asignatura o biblioteca particular de la persona que la tenga. En la ficha de artículos, como lo pueden observar, su técnica es similar a la de la revista. A través de esta se registra información de artículos firmados dados por el periódico. Se usa cuando la ficha corresponde a un artículo cuyo autor se identifica. En el caso de la ficha de informaciones impersonales, su técnica consiste en anotar en el margen superior izquierdo el nombre del periódico y en el centro, sangrando 5 espacios hacia la derecha, la fecha o fechas de los periódicos, así como las páginas. Como pueden notar, siguiendo estas sencillas técnicas, podrán registrar la documentación de su investigación de una manera correcta, práctica y sencilla. En un momento más descubrirán paso a paso cómo utilizar las técnicas para registrar las fichas archivológicas y de trabajo.